Hola, ¿qué tal? Ya estamos de regreso con nuestra clase de matemáticas con la pregunta, ¿cómo podemos obtener una equivalencia de fracciones comunes y decimales? Y entonces eso nos lleva a la pregunta primera de ¿qué es una fracción decimal? Primero tenemos que pensar en nuestro sistema de numeración precisamente porque es decimal. Veamos. Bueno, nuestro sistema decimal va por montones de a 10. Entonces, si en la primer casilla valen de a 1, en la siguiente junto 10 de esa casilla y obtengo que en la siguiente valen de a 10, junto 10 montones de a 10 y entonces en la siguiente casilla valen de a 100 y así sucesivamente. Por lo tanto, cuando voy de reversa aquí, tendría que haber partido el 1 en 10 y entonces es un décimo. Y si este lo parto en 10, tendría un centésimo y luego un milésimo. Pensemos en el siguiente número, 0.27. ¿Cómo lo puedo escribir en forma de fracción decimal? Voy a leerlo como está y dice 27 se llama centésimas. Es decir, que 0.27 lo puedo escribir como 27 de 100, 27 centésimas. Muy interesante. Probemos otro número. ¿Qué tal 0.021? ¿Ok? Lo leo tal como dice 21 milésimas. 0.021 lo voy a escribir como 21 milésimas. Sería bueno poner otro ejemplo. ¿Qué tal 0.103? Lo leo como dice 103 milésimas. 0.103 se escribe como 103 milésimas. Hagamos un último ejemplo. ¿Qué tal 0.003? Lo leo y dice 3 milésimas. 0.003 se lee 3 milésimas. Ah, perfecto. Ya entendí entonces cuáles son las fracciones decimales. Son aquellas en que se van a escribir fracciones cuyo denominador, el que se encuentra aquí abajo, sea una potencia de 10, o sea 10, 100, 1000, 10,000, 100,000, etcétera. Muy bien. Vamos a regresar a nuestra pregunta original. ¿Acaso hay una forma de establecer una equivalencia entre fracciones comunes y decimales? Veamos. Podemos pensar en cualquier fracción. Por ejemplo, pensemos en la fracción 3 cuartos. ¿Cuál será su equivalencia en fracción decimal? ¿Qué debo hacer? Lo primero que debo de hacer es realizar la división. Divido 3 entre 4. Bueno, aquí está el punto decimal, lo ponemos. 4 no cabe en 3, bajo el siguiente 0. ¿Cuántas veces cabrá el 4 en el 30? Pensemos en el 7. 7 por 4, 28. Ahora lo resto. 8 para 10 son 2, llevo 1. Ahora dice 3 para 3, 0. Bajo el siguiente 0. 5 por 4, 20. Lo resto y sobran 0. Es decir que 3 cuartos es equivalente a 0.75, que según mi otro sistema que acabamos de platicar, se leería, si estas son décimas, vamos a pintar aquí, estas son décimas, centésimas, pues se lee 75 centésimas. Qué interesante. En particular, quiero observar una cosa. El residuo de mi división fue 0. Es decir, que finalmente concluyó. Justo porque el residuo es 0, entonces esta fracción tiene un número finito de cifras decimales. Es una fracción cuya cola decimal es finita.
Entonces, como tiene fin, se va a frenar en algún momento, ya sea en las décimas, centésimas, milésimas, en las 10 milésimas o en las 100 milésimas. En algún momento se va a frenar y voy a poder escribir un denominador aquí. En este caso se frenó en las centésimas y por eso es que he puesto un 100 como denominador. Pero ¿habrá alguna fracción cuya cola decimal sea infinita? Pensemos en el siguiente número. 2/3. ¿Qué debo hacer? Ah, claro, debo hacer la división. 2 dividido entre 3. Punto decimal, ok. El 3 no cabe en el 2. Cabe 0 veces, bajo un 0. 7 por 3, 21 se pasa, entonces 6. 6 por 3 son 18. Lo resto. 8 para 10 son 2, llevo 1, 1 más 1 son 2, para 2, 0. Bajo otro 0. Oye, de nuevo sobró 20. De nuevo va a caber 6 veces. 6 por 3, 18 y va a dar lo mismo. Van a volver a sobrar 2 y cuando baje otro 0, va a caber otra vez 6 veces y observo que esto se va a repetir indefinidamente por los siglos de los siglos. Voy a poner puntitos suspensivos. Significa que esta fracción es 0.6 décimas, pero 6 centésimas y 6 milésimas, 6 10 milésimas. Ay, esto no tiene fin. Si esto tuviera fin, por ejemplo, aquí, serían décimas, centésimas, milésimas, 10 milésimas. Si tuviera fin aquí, diría que este número es 666 entre 10,000. Pero no tiene fin. No, porque no terminaba aquí. ¡Qué horror! Eso significa que hay números cuya cola decimal es infinita, pero es repetitiva. Y entonces no le puedo asignar o cortarle en algún momento para poder poner un denominador. Entonces, ¿cómo expresamos estas fracciones? Normalmente lo que vamos a hacer es lo siguiente. Esto lo vamos a escribir como 0.6 y le vamos a poner un gorrito que va a indicarnos que esa parte del 6 es la que se va a repetir infinitamente. Y así es como la podemos expresar. ¡Wow! Y esto me lleva a pensar en otra cosa. Ya habíamos hablado de los conjuntos de números y los que conocemos hasta ahora son los números naturales, que empezaban en el 1, 2, 3, 4 y seguían así hasta el infinito. No tenían fin. Y sirven para contar. Luego teníamos a los números enteros, que también son un conjunto infinito y que van desde el menos infinito, menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 2, 3 y así siguen y siguen. Y hasta ahora entonces ya conocemos a nuestro buen amigo, el conjunto de los números racionales. ¿Qué es este conjunto que está formado por números de la forma A sobre B, tal que la A y la B pertenecen al conjunto anterior de los enteros, pero el de abajo no puede ser 0? ¿Ok? Otra forma de describir este conjunto es decir que son aquellos números que tienen cola decimal finita o bien tienen cola decimal infinita, pero repetitiva. Entonces, siempre que yo divida dos números enteros, voy a obtener una de dos cosas. O un número que tiene una cola decimal que termina, o bien que si tiene la cola decimal infinita y sigue, por lo menos es repetitiva. Y entonces eso me lleva a preguntarme, ¿existirán otros números que tengan una cola decimal infinita, pero no repetitiva? Y sí, la respuesta es sí. Ese conjunto se llama los irracionales.
Y entonces está formado por los elementos X, tal que X no puede ser expresado como la división entre dos enteros. Y tiene la característica de tener una cola decimal infinita, no repetitiva. Y luego, por fuerza, uno tendría que preguntarse, ¿y qué clase de números viven allí? ¿Qué clase de números son aquellos que tienen una cola decimal infinita y aparte no repetitiva? Y el número que seguramente se te puede venir a la mente es el número pi. ¿Cuánto vale pi? 3.14, 15, 92, 65, 359 y sigue y no se repite y no se repite. ¿Ok? Y no solamente pi es el único que está en esta lista de números que tienen cola decimal infinita no repetitiva. ¿Qué tal que buscas otros números irracionales? Busca en internet números irracionales. Y puedes escribir en tu cuaderno algunos que hayas encontrado y escribir varias de las cifras decimales que les pertenezcan. Nos vemos a la siguiente.